Lamentablemente en nuestro país estamos arropados por violencia y más violencia. En menos de 48 horas, y ya lo decíamos ahora hace un momentito en el flash informativo, en menos de 48 horas 6 personas murieron en nuestro país, en distintas provincias y por diversos motivos, aunque algunos de ellos se cree, en algunos de ellos se cree que hay razones de tipo pasional, casi siempre como denominador común. Estos son los casos, vamos a citarlos. El pasado miércoles, el segundo teniente de la Policía Nacional, Héctor Lara, de 35 años, estranguló a su esposa, María Mercedes Martínez, de 28 años, y luego se quitó la vida. Los motivos aún se investigan, pero se presume que fue por motivos sentimentales. La noche del martes pasado, la pareja de esposos, Alberto Florentino, de 30 años, y Dania Alexandra Guzmán, de 25 años, murieron baleados, supuestamente por un miembro de seguridad de una discoteca ubicada en el barrio Los Platanitos del sector Los Guaricanos en Villamella de Santo Domingo Norte. Fueron atacados a tiros al salir de este lugar. Y la mañana de este jueves, un miembro del ejército mató a tiros a Milady Reyes e hirió a Wendy Santana. El victimario fue identificado como Pedro Peña, quien luego de cometer estos hechos también se quitó la vida. Y uno se pregunta una y otra vez, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Estamos citando apenas los casos que han sucedido en estas últimas 48 horas, pero hemos visto que últimamente todo o casi todo se resuelve a través de la violencia. ¿Por qué tanta violencia? Las respuestas lamentablemente son escasas. Ya en reiteradas ocasiones nos hemos referido a la situación de violencia que vive nuestro país y hemos identificado causas diversas en función de la naturaleza de cada caso. La pobreza, la exclusión social crean violencia callejera, criminal, y también eso incide en la violencia familiar porque la falta de recursos en la mayoría de los casos para solventar necesidades básicas es como caldo de cultivo de la intolerancia que permite una buena comunicación entre las parejas. Pero las parejas también son protagonistas de episodios violentos por situaciones relacionadas a infidelidades, a incomprensión, a rupturas, a mujeres que deciden no continuar con ese matrimonio, a que no quiero seguir con usted, caballero, por la razón que sea, y ahí viene el machismo. Todo esto da al traste con desenlaces fatales como los que hemos descrito en el inicio de este comentario. En este gobierno, el gobierno del cambio, vamos a redefinir políticas públicas. Y esas no son palabras mías. Esas fueron las palabras del entonces candidato a la presidencia, Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno, hoy ya presidente. Y vamos a redefinir e implementar políticas públicas para revertir las altas cifras de feminicidios que hay en República Dominicana. Sigo citando las palabras de Luis Abinader: garantizaremos el derecho a una vida sin violencia que tienen todas las dominicanas. Y noticias como estas y situaciones como estas quedarán en el pasado. Mientras el presidente Luis Abinader y el PRM eran oposición y ejercían su papel como debe ser, y que además estaba en campaña, cuando se aprovecha para ofrecerle al país ese país de Alicia en el País de las Maravillas. Eso fue un 26 de noviembre del año 2019. Y el presidente Luis Abinader, entonces candidato, mencionaba 10 medidas urgentes y le pedía al presidente de entonces, Danilo Medina, que tampoco logró que los feminicidios ni implementó, ni llevó a cabo, ni se
sintió en el país, esas políticas públicas prometidas para que se implementaran, prometidas para poder frenar o disminuir la cantidad de feminicidios. Pero en ese entonces, esas 10 medidas urgentes de Luis Abinader para enfrentar los feminicidios, ¿qué decía? O la implementa usted, Danilo Medina, que todavía es presidente, o las implementará nuestro gobierno, el gobierno del cambio. Esas medidas que el presidente, el entonces candidato y hoy presidente, mencionaba, la primera, conectar el sistema 911 con un servicio de línea directa especializado de atención inmediata en auxilio de las víctimas de violencia de género. Cuando el 911, lamentablemente, lo decíamos ayer y felicitábamos a Joel Santos, no obstante, ni siquiera llega cuando hay una persona herida que tiene en ese momento tal vez minutos o segundos para poder salvar su vida. Como segundo punto, proponía reformular la ley 24-97 del 28 de enero del 97 sobre violencia intrafamiliar, creando un ministerio público especializado y dotado de recursos económicos, tecnología y capacitación de este tipo de delito, y que darían atención a las denuncias de agresión contra las mujeres, y que este ministerio estaría únicamente a cargo de ese sistema especializado que funcionaría 24 horas, dejando excluida la Policía Nacional. En un tercer punto, eliminaba o proponía eliminar la firma de acuerdos con agresores patrocinados actualmente por el Ministerio Público, que ha sido una fuente de corrupción y encubrimiento. El número 4, aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico a los agresores bajo órdenes de alejamiento. El número 5, crear casas de acogida. El número 6, implementar centros con personal especializado en educación y vigilancia para hombres con conductas violentas que serían monitoreados desde el mismo instante en que una mujer presente su denuncia. Hace pocos días murió Kirsis del Carmen Camilo, y junto con ella otras que un año después de haber puesto su denuncia y su querella eran víctimas de esos hombres por la razón que fuera, de celos o de lo que sea, y perdían la vida. El número 6, implementar centros con personal especializado en educación y vigilancia para hombres con conductas violentas, ya lo mencioné. El número 7, desarrollar una política para la difusión de las agresiones contra las víctimas de violencia de género. En un punto número 8, establecer la resolución pacífica de conflictos como eje curricular transversal en la educación preuniversitaria. Número 9, crear un amplio sistema de protección estatal donde se destinen los recursos necesarios para la recuperación de las víctimas de la violencia machista y las familias afectadas por estos delitos, con mayor énfasis en las mujeres pobres, dándole apoyo en el aspecto psicológico y emocional. Y en un punto número 10, dedicar fondos especializados del presupuesto como base de apoyo económico a las mujeres que hayan tenido que abandonar sus hogares por el peligro que corren sus vidas. El hoy presidente Luis Abinader dijo en ese entonces que no se debe jugar a la política cuando se trata de la vida de nuestras mujeres. Espérenme 9 meses, mis queridas mujeres, que las vamos a implementar todas en agosto del 2020. Ya como gobernante, el 22 de septiembre del 2020, calificó los feminicidios como una tragedia nacional. Puede haber sido muy largo mi comentario, pero necesario, porque los políticos tiene que llegar el final, tiene que llegar el día en que pasemos de las palabras a los hechos. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando? ¿Cuál de esos 10 puntos, cuál de esas 10 medidas que entonces recomendaba al anterior presidente, Danilo Medina, ya está puesta en práctica? Que alguien me lo diga. Ojalá que estén las 10 medidas en funcionamiento. Y me atrevería a decir que lo dudo. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando? ¿Cuántas más mujeres tendrán que morir? Y además de eso, ¿cuántos niños más tendrán que quedar huérfanos? Eso tampoco nadie lo sabe. Pero lamentablemente así seguiremos. Ya, insisto, es hora de pasar de las palabras a los hechos, porque seguimos muy, pero muy
muy mal. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.